Cristo, Padre, según el orden de Melquisedec. Te damos gracias, bendito Dios. Te pedimos que bendigas los diezmos, las ofrendas, que sean agradables a ti, Padre. Y te adoramos y te bendecimos. Bendice a cada uno de los hermanos y a aquellos que no pudieron venir, Padre. Ponlos en tus manos y cuídalos donde quiera que anden. Te damos gracias, bendito Dios, por todo y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque es mayor, es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Alabado sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Es una bendición poder estar una vez más aquí en la presencia del Señor, porque, hermanos, nosotros venimos a la presencia de nuestro Dios. Amén. Así que cuando nosotros llegamos aquí a la casa del Señor, llegamos, hermanos, con el propósito de exaltar su nombre, de glorificarle. Amén. ¿Cuántos vinieron a exaltar al Señor? Amén. Bueno, no entiendo por qué me está haciendo así la junta, pero bueno, vamos a ver. Amén. Gloria a Dios. Ok. Bien. Bueno, hermanos, hoy quiero compartirles hoy una palabra que precisamente ayer le comentaba a mi esposa, y la vez pasada el hermano Ángel me decía, casi no se dieron temas sobre el reposo. Sí, se dieron temas sobre el reposo, pero era antes que se vaya el año. Queremos compartir algunos temas acerca del reposo, si el Señor lo permite. Y hoy quisiera, hermanos, compartirles y bendecir a la iglesia con este tema llamado, el llamamiento al reposo. Hay un llamamiento de parte del Señor a nuestras vidas, y yo creo, hermanos, que hay mucha gente que siendo cristianos están pasando por situaciones un poco terribles. Sí, ahorita hace poquito me vinieron a avisar de una hermana que se puso mal. Entonces vamos a orar por ella, nuestra hermana María Jesús, y vamos a pedirle al Señor que ponga su mano poderosa en su vida. Entonces, pero, hermanos, fíjense, gracias, que Satanás, representado
en el faraón de Egipto. ¿Cuántos han leído Éxodo, capítulo 1? Faraón representa a Satanás, que el Señor lo reprenda, hermanos. Y resulta que este es el pensamiento satánico en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios. Y dijo a su pueblo, o sea, le dijo pues a los demonios: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Fíjese. Entonces, fíjese el plan ya me levantaste mucho. Fíjese el plan ahora allí. Procedamos pues astutamente. Fíjese bien, el proceder satánico, el proceder de las tinieblas es astutamente. Dice: procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros. ¿Y qué dice? Y se vaya de la tierra. ¿Quién se va a ir de la tierra? El pueblo en este caso, de Israel. Pero el Israel espiritual es la iglesia. Entonces, Satanás, el faraón, no quiere que la iglesia se vaya de la tierra. O sea, no quiere que se vaya en el arrebatamiento. Quiere que esté preocupado. Quiere que esté cargado. Y mire, entonces pusieron sobre ellos capataces. Asignaron, hermanos, si usted quiere ver ahí la figura, asignaron espíritus. ¿Para qué? Para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero mire, entonces el enemigo, hermanos, lo que quiere es oprimirle. Por eso se preocupa. Por eso antes que se acostara, usted se pone a pensar, acostado: ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué va a pasar conmigo, con mi familia? Señor, y usted empieza a divagar en su mente y siente que su corazón se hace chiquito, como si se lo aplastara o se lo oprimiera. Entonces, mire, este es el plan maligno. Que soy yo el que mueve la computadora ahora. Pero cuanto más los oprimían, fíjense, más se multiplicaban y más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Pero miren lo que hacían los egipcios. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. Parece algo parecido a la realidad. Es algo parecido a la realidad. Y dice, y les amargaron la vida. A nosotros no debería el enemigo amargarnos la vida. Pero alguna vez sí ha sentido que como que ahí él, alguna vez se ha sentido como que, a pesar de ser cristiano, pero si yo soy cristiano, porque como que se me ha amargado la vida. No tengo un trabajo estable o un trabajo bien remunerado. No sé qué está pasando. El enemigo tiene un plan astuto: ponernos cargas, que estemos preocupados, que estemos cabizbajos, que estemos amargados. Dios le bendiga. Dios le bendiga, ni que nada. Ahorita no me digan nada, ¿verdad? Y entonces, hermano, nosotros como que nos sentimos a veces amargados. Y entonces como que hacemos un recuento de la vida y decimos, me pasó esto, en tal tiempo me pasó aquello, luego sucedió esto, y luego pasó aquello, y luego, y mira dónde estoy. Usted se hace como que hace un recuento de no de los años, sino de los daños. Porque el enemigo, hermanos,
ha estado trabajando con el propósito de oprimirle, que no se multiplique la iglesia, que no se vaya en el arrebatamiento. Hermanos, él le quiere amargar la vida. Quiere que sea siervo o esclavo del trabajo y no del Señor. Le amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Es que tengo que trabajar. ¿Alguna vez ha dicho usted eso? Es que tengo que. Si no, no. ¿Con qué como? Tengo que trabajar. Si no, ¿con qué se viste mi esposa, mis hijos? Tengo que trabajar para subsistir. Y está bien. Pero hermanos, cuando ese trabajo ya no lo vemos como una bendición, sino como una carga, cuando ese trabajo nos fatiga, cuando ya no hay paz, cuando solo sentimos opresión, hermano, entonces necesitamos la palabra del Señor, y es cuando el Señor nos hace un llamamiento, hermanos, al reposo. Amén. Un llamamiento al reposo. Incline su rostro ahí donde estábamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta mañana, Padre mío, yo te suplico en el nombre de Cristo que, Señor, nos bendigas por medio de tu palabra. Dame una palabra, Señor, que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Una palabra que venga, Señor, a animar, a fortalecer, a levantar, Señor, toda carga, todo peso, todo aquello, Señor, que esté oprimiendo, que esté trayendo amargura, que esté trayendo dolor, tristeza, quebrantamiento, toda depresión, Señor. Este día, por medio de tu bendita palabra, haya liberación, Señor. En tanto que ministramos tu palabra, tu Espíritu Santo y tus ángeles, Señor, estén ministrando en este lugar. Te lo suplico, Dios mío. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos para ver, para oír, Señor, para entender. Te suplico, Padre, que nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles sean ministrados ahí, Señor, donde van en el camino, Señor. Ellos sean tocados, Dios mío. Nuestra hermana María Jesús, tú tienes todo poder para hacerlo, Señor. Muchas gracias. Amén. Llamamiento viene de la palabra, del verbo llamar. Y llamar, hermanos, tiene que ver con dar voces a alguien. Llamar, ¿verdad? Como mi abuelita cuando llamaba a mi tío Froilán, y le gritaba: ¡Froilán! ¡Llámate a Carlos! Decía, ¡llámate a Carlos! Decía mi abuelita. Y yo iba a mi mamá: ¿cómo que mató a Carlos, doña Concha? No, dice que se llame a Carlos, ¿verdad? Entonces, cuando usted grita, cuando da voces a alguien, está haciendo un llamamiento. Entonces, si en algún momento usted dice: es que el pastor está gritando mucho, a lo mejor es que estoy tratando, ¿verdad?, de despertarle, dar voces para que usted, hermano, tome, abrace el reposo del Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Ya empezó a dar voces. ¿Sí? También dice que es hacer ademanes para que venga. ¿Cómo llamamos a la gente nosotros, hermano? ¿Cómo le hacemos? Así. No gritamos, ahí no gritamos, sino nada más hacemos. O si no hacemos. O si no, la mujer cuando no quiere que se den cuenta nadie, le hace nada más. ¿Verdad? O sea, tenemos varias formas de llamar. La mujer coqueta hace así. Le hace así al lado, ¿verdad? Pero hermanos, aquí no hay mujer coqueta.
que hay mujeres cristianas. Amén. Pero miren, y también, hermanos, se da voces, ademanes, o dice, para que venga o para advertirle de algo. Eso es llamar, es convocar. Dios nos está convocando, entonces hoy nos va a convocar, hermanos, y está haciéndonos, hoy es una cita, ¿entienden? Hoy nos trajo el Señor aquí porque tenía una cita con nosotros para darnos reposo. Aleluya. ¿Cuántos están contentos por eso? Así es. Y entonces, hermanos, la palabra reposo, el Señor nos está llamando pues para que nosotros obtengamos el reposo. Y reposo es descanso. El Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados o cargados, que yo los haré descansar. El Señor quiere darnos descanso. Amén. No el descanso flojo, porque hay un descanso flojo, ¿verdad? O sea, hay gente que no quiere trabajar, ¿verdad que sí? ¿Conocen alguno? No lo volteen a ver, por favor. No es cierto, no hay ninguno aquí que no quiera trabajar. Pero hermano, descansar es reposo. Amén. 6 días trabajarán, le digo el Señor, y uno vas a descansar. Pero eso tenía un propósito. El propósito no era que se guardara un día, era la figura de Cristo. Porque Jesucristo es nuestro reposo. Todo el que tiene a Cristo en su corazón tiene reposo. Ya está ahí. Ahora, es como el que tiene un celular. Usted tiene un celular, hermano, y usted en ese celular puede hacer muchas cosas. Pero si no lo sabe usar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Puede tener el mejor celular en tecnología y si no lo sabe ocupar. Entonces, ¿qué pasa entonces? Nosotros tenemos a Cristo. Ahora, tenemos nosotros, hermanos, que saber cómo accesar, ¿verdad?, al descanso que nos ofrece el Señor. El reposo, hermanos, es dar intermisión a la fatiga o al trabajo. A la fatiga emocional, porque nosotros nos fatigamos emocionalmente. ¿Alguna vez se ha sentido, hermanos, cansado ya? Se acaba de levantar de la cama y de pronto ve el reguero y los chamacos para acá haciendo cosas, o alguna situación no le gusta en su casa, algo, y dice, estoy cansado, ya estoy cansado. Pero cansado si te acabas de levantar. Pero ¿qué cansancio es ese, hermano? Cansancio del alma. Su alma está cansada, su mente, su corazón, sus emociones está cargado. Amén. Y también reposar, dice, dicho de una persona o de una cosa, es permanecer en quietud y paz y sin alteración. Fíjese. Entonces necesitamos este tipo de reposo. ¿Qué hago? Tengo un problema. ¿Y entonces qué hacemos cuando tenemos un problema? Cuando tenemos una necesidad, vamos para acá, corremos para allá, y ahora ¿cómo voy a hacer? ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Se ha puesto así alguna vez? Eso es señal de que no tenemos reposo. Hay que permanecer quieto. Muchas veces hay que permanecer quieto. Porque dice el Señor, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Ahora, hay que tener paz, permanecer en paz sin alterarse. Entonces, hermanos, de eso es lo que quiero que hablemos hoy y que seamos ministrados de parte del Señor con ese tipo de reposo. ¿Cuánto quieren ellos? Amén. Esa es la proclama que nosotros tenemos en este año. Esta proclama, hermanos, se hace el 31 de diciembre. Hermanos, allá en Guatemala, nosotros aquí nos reunimos, hermanos, el 31 de diciembre para recibir esa proclama. Es una proclama profética, una declaración, hermanos, de parte del Señor por medio de nuestro pastor,
o de nuestro apóstol, y declara una palabra, hermanos. Por ejemplo, en el 2017 fue el año de la revelación. En el 2016 fue el año de la abundancia. En el 2015 el año de la misericordia. Y el 2014 el año del reinicio. Entonces, este 2018 fue declarado el año del reposo. ¿Sí? Porque el Señor activa nuestras vidas, hermanos, para vivir en un reposo. Mientras el ser humano, por ejemplo, en la parte de abajo, usted ve, hermanos, de aquella parte está gris y negro, y hay guerras y situaciones tremendas. El pueblo del Señor debe estar como el que está arriba, en paz, en quietud. ¿Por qué? Porque está ¿dónde? Alguien dígame. Porque está en las manos del Señor. Y el que está en las manos del Señor, nadie lo arrebatará. Amén. Entonces, pero hermanos, para que nosotros logremos accesar, llegar al reposo, necesitamos pasar el Jordán. Hay que pasar el Jordán. Mire lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 12:10. Mas pasaréis, o sea, cruzarás el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Pero pronto, dice la palabra de Dios para todos. Esta versión es una versión de una Biblia más actual. Dice, pero pronto cruzarán el río Jordán. Hermanos, usted dice, pero hermano, ¿cuándo? Porque el río Jordán, hermanos, tiene una figura, representa algo, significa algo que ahorita les voy a decir. ¿Qué significa, hermano? Humillación. Mire cómo dice acá el diccionario. El diccionario Strong, en el numeral H3383, o sea, esa H quiere decir que es hebreo. Y dice que la palabra Jordán viene de Jardín, que significa desciende o que desciende. Alguien que baja. ¿Sí? Jordán es el río principal de Palestina. Jordán, hermanos, quiere decir humillación. O sea, para que nosotros logremos el reposo, hermanos, tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Eso tiene que ver con morir al ego, al orgullo. Amén, hermano. Porque muchas de las cosas que nos llevan, hermanos, si no es que la mayoría o todas las cosas que nos llevan hermanos, a sentirnos oprimidos muchas veces, aunque el enemigo es el que está detrás del telón, hermanos, es nuestro orgullo. ¿Por qué tenemos problemas en el hogar? ¿Por qué discutimos tanto? ¿Por qué tenemos problemas en el trabajo? A veces, porque no hemos bajado al Jordán, no nos hemos humillado. Y mire que dice el diccionario, hermanos, Strong, en cuanto a esta palabra Jordán. Dice que Jordán significa llevar abajo, bajar. O sea, el Señor lo que hace es bajarle las rayitas al ego, ¿verdad? ¿No? ¿Alguna vez le han dicho a alguien que le empieza a gritar, oye, ¿tú qué te pasa? Bájale unas 2 rayitas. No, entonces el Señor lo que dice, o te humillas o te humillo. ¿Qué prefiere usted? ¿Humillarse o ser humillado? Porque la Biblia dice, hermanos, que la piedra, o sea, la roca que va a descender, dice, cualquier persona sobre la cual caiga esta roca
será desmenuzado. Pero el que cae sobre la roca, ¿qué va a pasar con él? Va a ser cambiado, va a ser transformado. Pero mire, porque no es lo mismo, hermanos, que te caiga una piedra encima o a que tú te subas sobre la roca. ¿Verdad que no? Entonces, el Señor lo que hace, hermanos, con nosotros es que quiere que nosotros pasemos el Jordán. Que nos animemos a acabar con el orgullo, a dejarnos bajar, que el Señor nos desarme. Ante tanta inseguridad, hermanos, uno quisiera, alguien me decía, yo tengo una pistola, te la vendo, tengo 5,000 pesos. Y entonces uno dice, no, pues yo necesito un arma. Y entonces a veces uno, pero ¿qué es lo que nos hace pensar en eso? El orgullo. Y Dios lo que quiere es desmantelar el orgullo, humillarnos. Digo, no que no humillarnos Él, sino nosotros que nos humillemos. Pero en caso que no querramos, entonces tendremos que ser humillados. ¿Cuántos quieren humillarse ante el Señor? Ahora, ¿cuántos quieren ser humillados? No. Ahora, mire, dice el diccionario que esa palabra Jordán, hermanos, cuando dice el Señor, pasaréis el Jordán, tienes que pasar por esto. Tienes que ser derribado tu orgullo. Tienes que hacer descender, caer tu yo. Amén. Tiene que derramar lágrimas. Hermano, es sufriendo como usted no se imagina. Ok, y se le quitó su orgullo, ya no es tan orgulloso. Entonces va a seguir derramando lágrimas. Porque dice, pasaréis el Jordán. ¿Y cuáles son los resultados de pasar el Jordán, hermano? Porque trae resultados. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Mas pasaréis el Jordán. Entonces, cuando pasemos el Jordán, Dios va a cumplir sus promesas. A veces no vemos promesas cumplidas. Dicen los presidentes, ¿no? Cuando hacen algo es promesa cumplida. Bueno, Dios no es Dios no es político. Es más, Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él promete y lo cumple. Pero nosotros tenemos, hermanos, también una responsabilidad, y es pasar el Jordán. Si pasamos el Jordán, entonces Dios cumple su promesa. Entonces dice, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Vamos a heredar las bendiciones de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Vamos a heredar, pero tenemos que pasar el Jordán. Vamos a heredar, pero hermanos, y entonces también vamos a recibir reposo, paz, descanso en nuestra alma. Porque dice, y Él nos dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, de todos los que te rodean y que son tus enemigos. Porque acuérdense, hermanos, que la Biblia dice que el diablo anda como el león rugiente. ¿Dónde anda? Alrededor, buscando a quien devorar. Cuando el Señor le dice, ¿de dónde vienes? ¿Qué le dijo? De rodear la tierra, o sea, le anda dando vuelta. Entonces el enemigo, hermanos, ¿cómo les he dicho que es? ¿Cómo trabaja? Es cíclico. ¿Cómo cíclico? Da vuelta, te rodea y vuelve, se va y regresa otra vez, ¿verdad? Así que si ha habido una lucha en tu vida que te ha traído fatiga,
que te ha traído opresión, que te ha traído, mire hermano, va a haber un espacio de lucha, de opresión, pero se va. Ahora sí, ya pasó. Ahí vamos otra vez, cuando al poco tiempo, otra vez se va, porque los ataques son cíclicos. Entonces, como son cíclicos, y Dios nos ha dado el Espíritu de Dios, su Espíritu, hermanos, nos da sabiduría y dice, bueno, mira, el enemigo te va a volver a atacar en esa área donde tú tienes lucha. Entonces, prepárate, ¿me entiendes? Ejercítate. ¿Qué es lo que hizo Juan Manuel Márquez, hermano? Con Pacquiao. Peleó la primera vez y vio que Pacquiao tenía, entonces dijo, me voy a preparar para la otra. Y se preparó, ya en la segunda más o menos, y ya en la tercera lo noqueó. Y yo digo, bueno, si esa gente tiene esa capacidad o esa inteligencia, ¿cuántos más nosotros los cristianos, los hijos de Dios? Si el enemigo ya sabemos por qué área me ataca, tengo que fortalecerme en esa área, ¿sí o no? Amén. Entonces tengo que fortalecerme, y el Señor dice, pasaréis el Jordán, y entonces voy a cumplir las promesas. Entonces vas a tener reposo de tus enemigos, porque no te van a poder hacer frente, no van a poder contigo. ¿Me están entendiendo? Aquí adelante me están entendiendo. El enemigo va a llegar y va a tocar. ¿Quién es? Y no va a decir la vieja Inés, sino que soy yo que vienes a buscar. No, esa es la carne. Ya te acordaste de Pimpinela, hermano. Entonces, mire, sí, porque el enemigo es cíclico, pues se va y vuelve, se va y vuelve, se va y regresa. Pero el Señor lo reprende, hermano. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo y el Señor dice, hermanos, que Él está con nosotros. Por eso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué alrededor? Porque saben que alrededor también anda el enemigo. Ponga usted que usted, perdóneme, pero está un poquito amplio el mueble, pero el enemigo anda dando vueltas alrededor de usted y el ángel de Jehová está así. ¿Qué onda? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué? Y atrás vuelta y Satanás dando vueltas y el ángel de Jehová, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? No lo deja acercarse a usted, pero usted tenga temor a Jehová, porque dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque usted y yo no podemos, hermano, ¿cómo nos vamos a poner a pelear con una potestad, con un principado, con un gobernador? Nosotros somos, dice que el Señor nos hizo un poco menor que los ángeles. Así que por eso el Señor nos da su fortaleza y nos da resguardo. Amén. Ok, entonces, pero dice, nos hace vivir seguros y habitaréis seguros. Hermano, la seguridad trae reposo también, ¿verdad? Usted cierra sus puertas y le pone doble candado, si es posible. Hermano que trabaja en herrería, ¿verdad? Hay gente que dice, póngamele 3 altares, algunos hasta 2. Y dicen que esos candados no sirven, porque esos candados nada más llegan listo. Ponle de esos otros que son especiales, valen no sé como 300 pesos cada candado de eso. Pero dice la Biblia que si Jehová no edificara en la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y qué dice después? Si Jehová no guardara en la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, hermano, el Señor dice que pasemos el Jordán y entonces nos va a hacer habitar seguros. Pero hermano, acaban de robar allá al lado. Usted manténgase humillado delante del Señor. Pero hermano, ya robaron de este otro lado. Usted manténgase confiando en el Señor. Pero hermano, ya robaron enfrente. Hermano, dice la Biblia, a tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti. ¿Cuántos creen esa palabra? Los que crean, denle un aplauso fuerte al Señor. Amén.
Mire, esto es lo que dice el Señor en su palabra. ¿Y a quién le vamos a creer? Al Señor. Pero la vecina dice, pero es que el vecino dice, las noticias dicen, pero ¿a quién le vamos a creer? Al Señor, a las buenas noticias que tiene el Señor en su palabra. Pero pronto cruzarán el río Jordán y vivirán en esta tierra, dice, y Él les dará descanso de sus enemigos y vivirán seguros. Así que, hermanos, pero hay una situación: el reposo solo lo da el Señor, el verdadero reposo. Amén. El reposo lo da nuestro Dios. Hermanos, Josué 21:44 dice: y Jehová les dio reposo alrededor. Amén. La traducción lenguaje actual dice: Dios también les había prometido que vivirían en paz y lo cumplió. Amén. Esa palabra alrededor dice que es el círculo, con los vecinos, en el ambiente. Es Dios el que da reposo, ¿no? El reposo no te lo va a dar. Yo estaba así un poco, vamos a decir, preocupado, porque ya en la escuela se han metido 2 veces a robar. Bueno, se han metido varias veces a robar, pero ya con armas últimamente. Y la última vez le pusieron la pistola a una maestra y le dijeron, y cortaron cartucho. Y les dijo el jefe: mátalos. Y la maestra temblaba, su hijo también. Y una señora, hermanos, fue la que le dijo: por favor, no sean así, porque, ¿y los niños qué culpa tienen? Entonces, hermanos, el único que nos puede dar seguridad y reposo, paz, amén, es el Señor. Y Jehová le dio reposo alrededor, hermano. Donde quiera que vayamos, el Señor va a estar con nosotros. Ahora mire cómo dice Josué 21:45: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces, hermanos, estas promesas de reposo debemos tomarlas para nosotros, porque es palabra del Señor, y el Señor, hermanos, lo que promete lo cumple. Amén. Entonces tómela. No crea que no es para usted. Dice la traducción lenguaje actual en ese verso: Dios cumplió con todas las promesas. Luego dice: no dejó de cumplir ninguna de ellas. Si usted lee la Biblia y encuentra una promesa, dígame una promesa, por favor, una promesa de la Biblia: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, hermano, viera que ayer no me fue tan bien. Pero si no me fue bien, ¿significa que ya no está el Señor conmigo? ¿Han leído la historia de José? Y dice la Biblia que aún en la cárcel el Señor estaba con él. Lo acusaron de algo que él no había cometido y Dios estaba con él. Lo llevaron a la cárcel, Dios estaba con él. Llegaron unos y le contaron un sueño y él se los interpretó y se olvidaron de él, pero Dios estaba con él. Así que, hermanos, Dios cumplió todas las promesas, no dejó de cumplir ninguna de ellas. Dice la Biblia al día aquí: y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse. Póngale aquí: y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de William, a favor de Rosa, a favor de Benito. Permítame decirle Benito, ¿verdad? A favor de Carmito, dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra, así como el Señor lo dijo. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermano?
Exacto. Aquí vienen las condiciones para obtener reposo. El Señor dice en su palabra, hermanos, que debe haber ¿vean? Debe haber arrepentimiento y conversión. Eso lo estábamos viendo esta semana en el discipulado. ¿Y arrepentimiento qué es, hermanos? A ver, vamos a hacer un examen aquí. ¿Qué es arrepentimiento? Siente un pesar en su corazón por haber fallado al Señor. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Se humilla usted delante del Señor. Pero en el arrepentimiento, ¿qué hay? Usted reconoce que hermanos, que es inmaduro todavía, que no puede caminar sin el Señor. ¿Verdad que así dice la doctrina que estamos enseñando? Que no puede caminar sin el Señor, que solo no puede. Y entonces ustedes tienen que arrepentirse. Pero el arrepentimiento, hermano, yo ya me arrepentí, ya entregué mi vida a Cristo. El arrepentimiento es constante. Todos los días tenemos, hermanos, que arrepentirnos si acaso hemos fallado en algo. Todos los días. Pero hermano, ¿no cree usted que ya le vamos a caer mal al Señor? Hermano, hace rato lo cantábamos. ¿Cómo dice el canto? Rey que perdona multitud de errores. Eso es difícil para la mente humana, sobre todo la carnal, entender que Dios perdona multitud de errores. Pero no porque perdona multitud de errores, vamos bueno, entonces vamos a seguir la regada. No. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo. Pero dice, arrepentidos. Ahora vamos a explicarlo mejor acá. Arrepentimiento viene de la palabra metanoeo, que es un cambio de mentalidad, es pensar diferente, es reconsiderar el camino que estamos llevando, es sentir compunción. ¿Qué es sentir compunción? Lo que decía la hermana, sentir un pesar por habernos comportado de manera inmadura, incorrecta. Amén. Ahora, si en un momento dado nosotros, hermanos, lejos de arrepentirnos, decimos, pero ¿qué tampoco me voy a dejar, pastor? Ya está, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos justificando nuestra actitud. Y no hemos querido pasar el Jordán, el orgullo está todavía. Entonces no hay arrepentimiento. Y como no hay arrepentimiento, no hay reposo. ¿Me está entendiendo con eso? A ver. Luego, hermanos, dice, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio, tiempos de reposo, tiempos de paz, tiempos de descanso vengan de la presencia del Señor. ¿De dónde viene entonces el descanso, el reposo? De nuestro Señor. Ahora, la palabra convertirse es revertir, es volver, es darse vuelta. Mire, el arrepentimiento es, usted va caminando en una dirección y usted va caminando y entonces cometió alguna falta y entonces siente dolor. Cuando no era cristiano, vamos a pensar, usted se arrepiente, siente dolor, siente compunción. Y entonces convertirse, hermanos, es esto, dar media vuelta, cambiar de dirección. ¿Entienden? Cambiamos de dirección. Por eso entonces, porque hay gente que se arrepiente, pero no se convierte. Amén. Pedro se arrepintió y se convirtió. Es decir, cambió de actitud, cambió de dirección. Pero Judas se arrepintió o no. Se arrepintió, pero no se convirtió.
no volvió al Señor, sino que fue y se ahorcó. Entonces, hermanos, el arrepentimiento y la conversión son necesarios para que vengan tiempos de refrigerio. Amén. Y esa palabra refrigerio viene de la palabra anapsukis. Anapsukisis. Ay, Dios mío. Anapsukisis. ¿Ok? Que significa prontamente recuperar el aliento. El Señor, hermanos, si nosotros, si hay un arrepentimiento, hermano, y un cambio de dirección en nuestra vida, entonces el Señor nos va a devolver el aliento, porque a veces estamos desalentados, amén, desanimados. Entonces el refrigerio es recuperar el aliento, revivir, amén, es descanso, es tener un refugio espiritual, hermanos, es tener alivio, amén. Mire que la palabra refrigerio en el diccionario Swanson lo traduce como alivio, refrigerio, descanso de una circunstancia opresiva. Hermano, cuando hay un arrepentimiento, mire, lo que le voy a decir, a veces lo digo, a veces no, pero nada más para poner un ejemplo. Pues yo no tenía paz, hermano. Cuando yo según era muy machito, perdonen la palabra de machito, y me acordé de las tripitas que venden acá de machito, que así le llaman. Pero cuando yo era muy machito, yo decía, tengo mi esposa, pero aparte tengo una acá, diría el Chapulín, y otra acá y otra acá, pero no tenía paz aquí, ¿entiendes? Andaba yo oprimido, no tenía yo seguridad. Y esa circunstancia, hermano, me oprimía pues mi corazón. ¿Me está entendiendo? Pero cuando me arrepiento y cambio de dirección, entonces viene el refrigerio. ¡Ah, qué rico se siente, hermano! Salir de la escuela y venirme a mi casa, llegar y aunque sea comer frijolitos, ¿verdad? O huevitos, aunque después el colesterol anda ahí molestando. Pero hermano, llego a mi casa y me está esperando mi esposa. Ya llegaste, negrito. Esa palabra, negrito, nada más que me diga con eso. Llego a la casa, tengo paz. Y ya no estoy pensando que a la una va a pasar fulana de tal y a la una nos vamos a ir, quién sabe cómo le hacemos. No tengo dinero. Oye, préstame 1,000 pesos. Porque para andar con mujeres, hermano, hay que traer billetes. Sí, pues. Ahí estaba yo poniendo en Facebook una mujer que está abrazando a un hombre así, pero lo único que está es una figura de un hombre, pero que está todo lleno de dólares desde la cabeza hasta abajo, porque la mujer lo que está viendo es el dinero, pues. Y más si está, perdónenme, si ya pasamos los 50, no crean que estamos, ay, qué guapo, no, están buscando el dinero. Dijo alguien, las amantes, hermano, no cuidan viejitos. Amén, dice la verdad. ¿Verdad? Pero en esas circunstancias no tiene uno paz. No tiene uno paz. Es una circunstancia opresora. Pero cuando hay un arrepentimiento y hay una conversión, hermanos, entonces el Señor nos trae descanso. Amén. Dice que también tiene que ver con estímulo. Es un estado de alegría después de un tiempo de dificultades. Es como que estuvo lloviendo fuerte, hermano, durante tantos días y de pronto, ¡bum!, sale el sol. ¡Ah, qué alivio! Ahora sí voy a poder lavar, dice el hermano. Ahora sí ya, quiten la cubeta de la gotera. Ahora sí me baño. Hermano, entonces, es descanso después de un tiempo de dificultad. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Y mire, hermano, este diccionario dice refrescar. El Señor quiere traernos reposo. Nos está llamando al reposo, hermano. Entonces, mire,
con esto vamos a terminar, creo yo. Isaías 30:14. Aquí es donde entra la responsabilidad nuestra. El Señor está haciendo un llamamiento al reposo. Nos está llamando al reposo. Dice, ven. ¿Ah? A veces el llamamiento es tan suave que nada más te hace. Otras veces te puede estar gritando porque la situación se ha puesto difícil y te han pasado cosas duras y dices, ay Señor, ¿qué es lo que pasa? Te están llamando al reposo, calma. Nos están llamando al reposo. Algunos hermanos lo llaman a grito, ¿verdad que hay hijos que lo tienen que gritar? Hay hijos que le tienen, ¡chamaco! Recuerdo que había una hermana que gritaba, se escuchaba por toda el Santiaguito. Una hermana que está no le voy a decir su nombre. Entonces, hermano, así hay papás que gritan a los hijos. Bueno, quizás porque son un poquito sordos. Pero hay otros papás que nada más le dicen, ahí está mi papá, ya llegue, ¿verdad? Con un silbido nada más tiene. Pero ahí lo que le tiene que ir a buscar, hermano, lo tiene que ir a buscar por la oreja. Ahora, chamaco, te estoy hablando. Entonces, el llamamiento de Dios al reposo, hermanos, es un llamamiento de amor. Amén. Pero miren lo que tenemos que hacer. Dice, porque el Señor Dios, el Santo de Israel, dice, si os volvieres, ¿volverse qué cosa es? Redireccionar nuestra vida. Y os estuvierais quietos. Porque hay veces que tenemos que estar quietos, hermano. Tranquilo. Amén. Como dijo mi hijo José Edwin, no pasa nada. La mamá dejó encendida la estufa allá en el norte, en una casa que nos prestaron ahora que fuimos. Y dejó encendida por el agua que estaba calentando. Y nos fuimos, hermano, a comer y se le olvidó. No le vayan a decir que le estoy platicando. Y allá estábamos comiendo. Y de pronto la llamada de la muchacha de la casa. Y dice, diciendo pues que habían dejado la hornilla encendida. Pero que ya la había apagado, que ya el agua se había evaporado completamente. Hermano, entonces, gracias a Dios no pasó nada. No pasó a más. Y entonces, pues uno siempre, ¿qué pasó contigo? Pues hay que tener cuidado, no estamos en la calle. Empieza uno acá, como si uno no cometiera errores, hermano. Será como si uno no metiera la pata también. Y entonces, pasa, ¿cómo se te va a olvidar? Y dice mi hijo, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Y si se enciende, no pasa nada. Entonces, hermano, yo le quiero aplicar hermano, manténgase quieto, no pasa nada, tranquilo. ¿Cómo dicen otros? Relájese. Pero es que no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer mañana? Y usted está preocupadísimo, está discutiendo y peleando. Tranquilo. A ver, háganlo conmigo, respire profundo. Dicen lo del inhale, exhale. Hacen unos ejercicios de relajación. No. Pero aquí, hermano, estése quieto, tranquilo, confíe en el Señor. Dice, seréis salvos. ¿Dónde van a ser salvos? En la quietud. En la quietud y en la esperanza. Entonces, estése quieto, pero tenga esperanza. Todo se va a arreglar. Todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque dice, y en la esperanza estará vuestra fortaleza. Entonces somos fuertes cuando nosotros tenemos reposo. El reposo, hermanos, trae fuerza. Pero ¿qué dice al final? ¿Qué dice? Mas vosotros
porque él no está en eso, pero ¿y por qué es maestro? ¿Y por qué empezamos a ver? Es porque por aquello. No, el Señor está diciendo, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer, pero vosotros no lo quiso, no ustedes, el pueblo de Israel no lo quiso hacer. Pero a mí lo que me llama la atención, hermanos, es lo que dice otra versión, la Biblia al día. Porque así dice el Señor omnipotente. Esa palabra omnipotente, ¿qué significa omnipotente? Todopoderoso. Todo lo puede. ¿A quién le estamos sirviendo, hermano? Al Dios, no a un Dios. Fíjense bien, no a un Dios todopoderoso, porque no hay varios, sino al Dios todopoderoso. Hermano, venimos a adorar a un Dios grande. No a un Dios, no. Venimos a adorar a Dios. Todos los demás son ídolos. Todos los demás, hermano, son falsos. Ahora dice, así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento, dice. Y la calma está vuestra salvación. Calma. Amén. Calma. Que no panda el culo. Que no cunda el pánico. Tranquilo. Calma, dice. En el arrepentimiento y la calma está vuestra salvación, en la serenidad y la confianza. Entonces, sereno. ¿Verdad? Así decían antes, sereno, moreno. En la serenidad y la confianza. Entonces hay que confiar. Está vuestra fuerza. Pero ¿qué dice luego? Pero vosotros no lo queréis reconocer. Israel era terco. Acá le dice, no lo quisiste hacer, porque nos corresponde a nosotros, hermanos, oír el llamamiento y tomar el reposo para nosotros. Pero acá dice, pero vosotros no lo queréis reconocer. La Yunema, así dice el Señor, el Santo de Israel, cuando convertido gimieres, entonces salvarás y conocerás dónde estabas, pues confiabas en los vanos. Y eso, hermano, que confiaba en los vanos, ¿qué creen que significa? Las riquezas son vanidad. Los ídolos son vanidad. Antes confiábamos en los ídolos, ¿verdad? Antes confiábamos en las imágenes. Ahí le voy a quemar tantas veladoras y tantas velas para que me conceda tal deseo. Y ahí estaban, cuántos Padres Nuestros y cuántas Ave María para ver si lograban. Hermanos, pero como confiaban en lo vano, vana la fuerza de vosotros se hizo. No tenía fuerza. ¿Pero qué? ¿Qué hacía Israel? No quería oír. Pero si oían, tenían oído. Pero es que no todo el que oye entiende. Por eso dice que el que oiga entiende. El que lea entiende. Biblia, lenguaje sencillo. Por lo tanto, así dice el Dios Santo de Israel, vuelvan a obedecerme. Entonces incluye la obediencia. Y yo les daré poder. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán a salvo. ¿Pero qué dice? Pero ustedes me rechazan. Allá no quieren actuar. Acá no quieren reconocer. Aquí no quieren oír. Y acá rechazan. ¿Rechazan qué? El mensaje. Entonces, mis hermanos, nosotros decidimos. No es como algunos, ¿verdad? En algún momento dicen, eso de la proclama profética es puro rollo, pura mentira, de no sé dónde lo sacan para empezar, Y luego de eso dice, y ni se cumple. Si no lo creen,
nosotros decidimos y tomamos, hermanos, la palabra del Señor. ¿Se acuerdan del que profetizó? Que estaba en una crisis en el pueblo, porque estaban rodeados por el pueblo enemigo. Y entonces llega Eliseo y dice: mañana, en la mañana, el kilo de carne va a estar a 10 pesos, póngale. ¿Ah? El kilo de carne con puerco, con hueso, con puerco, carne de puerco con hueso va a estar a 5 pesos. Mañana la tortilla va a estar a tostón. A ver, también existe el tostón. Mañana, y entonces le empezó a decir, y el que se apoyaba, en el que se apoyaba el rey, que era un príncipe, dijo: ni que se abrieran las ventanas de los cielos o las puertas de los cielos, pasaría eso. Está loco. Y entonces el profeta le dijo: tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Vas a ver la bendición, pero no vas a comer. Y entonces, al día siguiente, hermano, sucedió. Usted lo puede buscar en la Biblia, ¿verdad? Pero entonces nosotros confiemos en la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren el reposo? ¿Quieren ponerse de pie? Nosotros decidimos confiar en esa palabra del Señor, y el Señor, hermanos, Él ha decidido bendecirnos. Hay un llamamiento al reposo. Ahí donde está, usted diga: Señor, yo recibo en mi corazón esta palabra, y Señor, heme aquí. Vengo, Señor, en obediencia